Complicado. Nada más, presidente. Una interrupción. Gracias, congresista Interrupción me Mulder. había pedido el congresista Velázquez. Congresista Velázquez, sobre el artículo 100. Sí, sobre el artículo. Yo quería precisar a Mauricio que él no discrepa con mi posición, porque justamente yo estaba planteando de que conforme se estaba proponiendo la modificación, el Parlamento está asumiendo la investigación preparatoria, que no es facultad del Ministerio Público. Mi posición, presidente, es que volvamos a lo que inspiró al constituyente del año 79, justamente en el argumento que ha dado Mauricio. El Congreso hace el antejuicio no para esterilizar la investigación, sino el Congreso en muchos casos ha declarado que no hay responsabilidad del alto funcionario cuando éste ha sido objeto de un sesgo político en la denuncia y en la investigación. En el caso del expresidente García es lo que dice Mauricio. El Congreso lo acusó por 4 delitos, ¿por qué? Por la carga política. Y el fiscal consideró que debería denunciar por uno y luego el fiscal supremo, instructor, le archivó la denuncia. Entonces yo propongo que volvamos a ese esquema, porque no es que siempre el Congreso acusa por 4 o 5 delitos, el Congreso también puede archivar una responsabilidad, como en el mayor de los casos. Esa es una muestra eficaz de que el Parlamento cuida esta prerrogativa que es institucional. Por eso, Presidenta, yo creo que conforme está redactado el último párrafo hay que modificarlo. Los hechos no pueden amarrar al Ministerio Público, y lo pongo en un ejemplo muy sencillo. Si el Congreso encuentra de que un alto funcionario ha sido objeto de un cohecho activo o pasivo, no tiene prueba. Eso impediría que el fiscal pueda pedir levantamiento de secreto bancario y que posteriormente pueda encontrar una cuenta y que esa cuenta, ese hecho concreto nuevo, no lo pueda incorporar al proceso porque el Parlamento lo amarró y le dijo que no podía ampliar los hechos. No me parece. Por eso planteaba yo esa modificación a ese artículo. Gracias, Presidente. Gracias, Mauricio. Gracias, congresista Presidenta, como hay Velázquez. interrupción, aprovecho entonces para una coletilla final. Para que cierre. Hay que incorporar los conceptos establecidos en la ya famosa sentencia Tineo, porque justamente allí el Tribunal Constitucional habló de la independencia del Ministerio Público, pero no recomendó ni declaró inconstitucional el aspecto relativo a que el Ministerio Público no podía modificar los términos de la acusación del Congreso, pero sí sugirió que todo el procedimiento del antejuicio fuera garantizado por todas las prerrogativas del juicio, es decir, con la debida defensa, con la imputación previa, con la tipificación de los hechos, es decir, exactamente igual, con todas las prerrogativas y todos los derechos que le corresponde al juicio común. Y a partir de ese momento, poco a poco, en el Parlamento se fueron incorporando todos los condicionantes del debido proceso dentro de la acusación constitucional, al punto de que se puede, y de hecho algunos lo han intentado, recurrir mediante habeas corpus o amparos a tratar de soslayar una acusación constitucional del Congreso porque no se haya respetado el debido proceso. Gracias, presidente. Gracias, congresista Mulder. Congresista Mantilla. Gracias, presidente. Yo quiero poner al tapete aquí a todos los parlamentarios una pregunta. ¿Qué pasaría si nosotros aquí estamos haciendo una investigación en la Comisión de Acusaciones sobre ciertos hechos y sobre si esos mismos hechos el Ministerio Público está haciendo otra investigación paralela? Algo que ocurrió hace poco, por ejemplo, ¿no? Nosotros hemos estado debatiendo en acusaciones el tema del fiscal Chávarri y del doctor Aladino Gómez Villegas, por el tema de los famosos cuellos blancos, y también sabemos que el Ministerio Público está haciendo una investigación sobre ese tema. Ahora, ¿qué pasaría, también pongo otra pregunta, si nosotros concluimos con un trámite de acusación donde decimos que no hay ningún hecho delictivo y según el Ministerio Público en su investigación dice que sí hay hechos delictivos? ¿Qué hacemos ante dos investigaciones con resultado contradictorio? ¿No? Entonces, son cosas que en la práctica parlamentaria, bueno, las estoy viendo. Nosotros acá en el Parlamento, en la Comisión de Constituciones, tenemos muchísimas limitaciones para hacer una investigación profunda, tanto a nivel preliminar, como es la que estamos calificando. Y yo quiero decir aquí de que en todas denuncias, en toda acusación, siempre hay dos partes principales, ¿no? Una cosa son los hechos y otra cosa son los fundamentos jurídicos. Por ahí escuché, por ejemplo, de que de repente el fiscal lo que puede hacer es tipificar los hechos.
podríamos de repente estar de acuerdo con eso de que él tipifique, conoce los hechos y tipifique los delitos que correspondan, ¿ya? Pero que amplíe hechos el fiscal no es correcto, porque si nosotros estamos viendo que aquí hacemos el proceso de acusación como una investigación preliminar, entonces sobre esos hechos es que al imputado, al investigado o acusado, es que se lo ha investigado. Sobre esos hechos él ha ejercido su defensa. Y si el fiscal le va a acumular hechos que no se ha defendido, entonces estaría menoscabando o violentando su derecho de defensa. Entonces, hay varias cosas que hay que ver aquí, Presidenta, porque yo creo que acá este último párrafo del artículo 100, así como está redactado, tiene que ser modificado. Porque cuando hablamos, por ejemplo, acá dicen los términos de la denuncia fiscal y del auto apertorio. El auto apertorio ya prácticamente no existe en el Perú. Eso estaba con el antiguo modelo del Código de Procedimientos Penales antiguo, que ya no está vigente salvo en ciertos delitos acá en Lima. Pero a nivel nacional, por ejemplo, ya el antiguo Código de Procedimientos Penales ya no se aplica. Aquí mismo en Lima se aplica el nuevo modelo procesal, y el nuevo modelo procesal para juicios de corrupción no existe ahí el auto apertorio. Eso era con el antiguo modelo procesal. Ahora lo que se habla es la disposición de formalización, que es lo que sustituye justamente al auto apertorio. Entonces, hablar de auto apertorio, yo creo que habría ya que, en todo caso, retirar esa palabra y poner ahí los términos de la acusación constitucional, los términos de la formalización y futura acusación no pueden exceder ni reducir los hechos considerados, ¿no? Como digo, ¿por qué? Porque ya no existe el auto apertorio, ni existe tampoco instrucción. La instrucción era con el modelo antiguo procesal penal. Ahora existe, como le dije, investigación preparatoria, etapa intermedia, donde el juez califica si la acusación que presenta el fiscal está correcta o no está correcta, y la tercera etapa, que es el juicio oral. O sea, instrucción ya no existe. Eso, como le digo, está con el antiguo modelo, donde habían dos etapas: la investigación y la instrucción que se hacía a nivel jurisdiccional. Entonces, esa parte creo que hay que modificar, la Presidenta, y como le dije, creo que hay que perfeccionar respecto a que si el fiscal puede excederse en los hechos. Yo creo que efectivamente no. Más bien, si él, calificando la acusación que va del Congreso de la República al Ministerio Público, él califica que pueden haber nuevos delitos, de repente sí se le puede hacer la consulta al Congreso para ver si amplía respecto a esos tipos penales. Muchas gracias. Gracias, congresista Mantilla. Congresista Quintanilla. Gracias, señora Presidenta. Un saludo a todos los asistentes. Creo que en el artículo 100 hay dos puntos que están en debate y que deben ser diferenciados. El primero es en el párrafo primero. Yo estoy de acuerdo que con el voto de la mitad más uno del número legal se autorice que haya lugar a formación de causa, pero debería mantenerse los 2/3, una votación mucho más calificada, cuando ya se aplique una sanción o una inhabilitación, ¿no es cierto? O sea, son dos momentos. Uno, se autoriza la causa con mayoría calificada de la mitad más uno, y se sanciona, se toma la decisión de sancionar con 2/3. Eso en primer lugar. Respecto al último párrafo, que tiene que ver, digamos, los términos de la denuncia fiscal, yo veo que aquí tengamos presente que hay tres fórmulas que están en mesa. La primera fórmula es la que contiene la actual Constitución, la Constitución del 93, que señala en el último párrafo del artículo 100, un segundo, dice: los términos de la denuncia fiscal y del auto apertorio de instrucción no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación de Congreso. Yo considero que este párrafo no debe ir, debemos cambiarlo, o sea, en la actual Constitución. La fórmula que propone la Comisión, o sea, en el predictamen dice: los términos de la denuncia fiscal y del auto apertorio de instrucción no pueden exceder ni reducir los hechos considerados. Es mucho más restrictivo. Yo creo, como bien ha dicho el congresista Javier Velázquez, que tiene que respetarse que el titular de la acción penal, el que tiene que investigar
formular la denuncia y en su momento acusar para que haya, digamos, lugar al proceso determinado, es el Ministerio Público. Y no podemos ponerle, digamos, esto para estas cortapisas, porque estamos dando lugar a la posibilidad de equivocarnos o proteger indebidamente a quien queremos proteger. Porque recordemos que este proceso que se sigue en el Congreso de la República es bastante corto. Si ustedes ven el reglamento, digamos, se formula la acusación en 5 días, luego tiene 15 días y luego no pasa más de un mes. Y ciertamente, digamos, el Ministerio Público tiene todavía facultades que pueden ser incluso un exceso, ¿no? Puede demorar 9 meses, hasta 36 meses y es complejo. Entonces yo creo, digamos, que ahí la fórmula que propone el Ejecutivo, que estaría, digamos, en la propuesta que diga los términos de la formalización de la investigación preparatoria o de la acusación fiscal se ajustarán al proceso especial contra altos funcionarios regulado en la norma de la materia. Me parece más adecuada, ¿no? Porque no está restringiendo los parámetros de la acción del Ministerio Público, porque si estamos restringiendo, ya sea a los hechos o a los términos de la acusación o a los términos de la denuncia, estaríamos asumiendo una decisión muy riesgosa, porque el Congreso no ha hecho la investigación prolija o con todos los mecanismos e instrumentos que tiene el Ministerio Público. Gracias. Gracias, congresista Quintanilla. Congresista Costa. Costa, congresista. Sobre el artículo 100. Presidente, ya en la interrupción en realidad había adelantado opinión, solo permítame recapitular. De acuerdo con que sean la mitad más uno de los votos necesarios para formalizar, digamos, la apertura de causa, y no tengo una opinión definitiva sobre si se requieren o no 2/3 para la destitución, inhabilitación o suspensión de funcionarios, o sea que me reservo esa opinión. Sobre lo otro, Presidenta, insistir en que me parece que en línea con lo expresado por el Tribunal Constitucional, deberíamos darle al fiscal de la Nación la libertad como para tipificar los hechos. Lo dice la propuesta que nos hizo llegar el Poder Ejecutivo y ya no ha sido recogida en la versión que usted nos ha hecho llegar. Y en segundo lugar, señalar la contradicción que hay entre el plazo de 5 días que se le da al fiscal de la Nación para denunciar los hechos por los cuales ha acusado el Congreso, con la posibilidad de que además de la acusación fiscal se abra la fase de investigación preparatoria. En ese sentido, a favor de que se le dé a la Fiscalía la libertad de escoger si está en condiciones o no de acusar, o si la investigación requiere entrar a una fase de investigación preparatoria después de la investigación preliminar llevada a cabo por el Congreso. Gracias, Presidenta. Y solo decir, en relación con el 90, que no hemos discutido y creo que ya no va a haber tiempo de discutir, señalar que yo estoy de acuerdo con que se incluya la sugerencia que hizo el Ejecutivo en el sentido de permitir que los candidatos presidenciales puedan, digamos, también ser candidatos al Congreso. Me parece positivo que los líderes políticos puedan estar en el Congreso. Gracias. Gracias, congresista Costa. Se les comunica a los señores congresistas que el artículo 90 ya está restituido en los términos de la propuesta del Poder Ejecutivo, es decir, permitiendo que puedan integrar la lista de candidatos a congresistas, también el candidato a presidente de la República, y que el número de miembros del Congreso esté determinado por ley. Luego vamos a retomar el debate sobre el 90. Lo único que les estoy comunicando es que se acaba de introducir en el dictamen. Congresista Olaechea, una interrupción le pide la congresista Alcorta. Gracias, presidente. Gracias, congresista. No, pues, esta propuesta ya las hemos visto en el pasado, en el 2006, creo que en el 2011, justamente. Pero que se evitó justamente con esta propuesta la proliferación de partidos políticos. Porque como el señor no logró la elección presidencial, todos entran como candidatos a Congreso y sobre todo ocupando el número 1, para que no estén vagando por las calles. No es así. No es así. La idea no es tener 24 partidos tampoco. Que haya en el Perú 5 o 6 partidos a lo mucho ya es importante. Pero no se puede hacer una proliferación de todo el mundo.
No es forma. Esta propuesta la ha recogido, será parte del debate. Yo voy a votar totalmente en contra de esta situación, ¿no? Gracias. Debatiremos el artículo 90, congresista Alcorta. Congresista Olaechea. Gracias, presidenta. Es un poco tener cuidado cuando se pierden atribuciones en un poder del Estado. El mundo político cambia y trae sorpresas. La política, particularmente, tiende a ser particularizada por su misma definición. Por eso quería insistir en la figura de que si es que el fiscal encuentra nuevos delitos, él se presenta ante el Congreso para si el Congreso los toma o no. No quiero aumentar, pero voy a poner un caso muy concreto. Lo que está sucediendo hoy en Venezuela, en que el Ejecutivo tiene capturado al Poder Judicial y queda solo el Legislativo. Tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos un modelo ante nuestros ojos en el cual poco a poco el Ejecutivo y el Judicial han ido copando al Poder Legislativo, que hoy día a duras penas sobrevive, y la desgracia de Venezuela es por todos conocidos. Entonces, perder atribuciones en un Congreso me parece que es tremendamente peligroso. Y los Congresos, y cuanto la doble y la bicameralidad, con la que yo estoy de acuerdo, lo único que hacer es disminuir el ritmo de producción de leyes para que tengan más cuidado. Unicameralidad siempre ha legislado más rápido. La bicameralidad va a llevar a más reflexión legal. Argentina creo que tiene 400 leyes aprobadas en lo que va. Nosotros vamos en 3.400. Es un tema que tenemos que tomar mérito y considerar las posibilidades de lo que pueden ser las fuerzas políticas en el futuro. Es bueno que el Congreso tenga atribuciones y tenga su espacio. Gracias. Gracias, congresista Olaechea, congresista Arana, y cierre el debate de congresista Iberico. Ya los cambios se están empezando a visualizar. Presidenta, el artículo 100, tal como está planteado en el dictamen, recoge sin expresión de causa la propuesta que había enviado el Ejecutivo, ¿no? En la propuesta del Ejecutivo se había planteado que corresponde al Congreso de la República, sin participación de los miembros de la Comisión Permanente, con el voto de la mitad más uno del número legal de sus miembros, declarar si hay o no lugar a formación de causa, ¿no? Continúa el artículo. Esa es la propuesta del Ejecutivo. Y la propuesta, el predictamen que usted nos ha planteado, recoge en este punto esa rebaja que se está haciendo desde el Ejecutivo, la recoge y la hace propia el predictamen. Y nosotros consideramos, Presidenta, y ahí coincido con la primera parte del artículo 100, o sea, la rebaja del voto para calificar la acusación, ¿no? Teníamos como voto 2/3, ¿no? Y se rebaja a la mitad. Es la propuesta del Ejecutivo que ha hecho suyo el predictamen, pero no hay expresión de causa. Nosotros planteamos, presidente del Frente Amplio, que dado que hay una capacidad sancionadora, y creo que el congresista Velázquez, que es quien allí coincido con su opinión, se mantenga el tema de la votación calificada con 2/3, ¿no? Como estaba, y no que venga, digamos, que se asuma sin expresión de causa, porque en el predictamen se asume la propuesta del Ejecutivo, ¿no? En todo caso, yo entiendo que la intención del Ejecutivo no declarada es que se haga de manera mucho más rápida y expeditiva, sin un debate mayor y sin una calificación mayor de voto. Pero no entiendo el por qué lo tenemos que hacer nuestro, a menos que, no ha sido expresado, pero a mí me genera la suspicacia, y por transparencia lo digo, de que al perderse una mayoría calificada en la fuerza mayoritaria, entonces ahora querramos rebajarlo a la mitad. Pero si no es esa la expresión de causa, y no hay expresión de causa ni del Ejecutivo, ni en el predictamen, mantengamos el esquema que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, en este caso están coincidiendo, pero no hay expresión de causa. Entonces, al no haber expresión de causa, uno busca cuál es la expresión de causa. Yo lo he preguntado ya en la primera rueda de intervenciones, donde no estuvo el congresista Galarreta, pero en la medida en que creo que no solo no hay expresión de por qué se ha modificado o se pretende modificar y bajar el número de votos,
En todo caso, mantengamos lo que tenemos por una razón, ¿no? La decisión que va a tomar el Parlamento en este caso va a ser una sanción que puede no solo afectar, digamos, la carrera política de la persona que ha sido imputada, sino además, aparte de los temas personales que lo involucran, porque si ha habido una acusación y una sanción, bueno, en buena hora que le cae, digamos, la sanción del Congreso en toda su dimensión, sino también va a afectar a la fuerza política. Y en ese sentido debiéramos ser conscientes que no se trata de hacer más difícil la calificación por el voto mayoritario, en este caso de 2/3 que debiera mantenerse. O sea, porque no solamente hay una sanción a la persona, hay una sanción a la fuerza política, a lo que este representante o este alto funcionario del Estado, que tiene derecho ante juicio, ha incurrido. Y por tanto, digamos, si nuestra apuesta es institucional y de fortalecimiento de los partidos políticos, no debiéramos bajar la razón por la cual se va a calificar, no debiéramos bajar el porcentaje de calificación para una acusación constitucional. Eso nos debilita. O sea, entonces, al no haber expresión, hago la pregunta, en todo caso, no están los del Ejecutivo, la podríamos hacer el martes de por qué la han bajado, pero si vamos a aprobar ahora el artículo, Presidenta, yo pido que se mantenga la fórmula de 2/3, ¿no? O en el mejor de los casos, si se quiere debatir más, se adopte la figura que ha planteado el congresista Velázquez de diferenciar en la comisión permanente a la mitad y en el pleno a 2/3, para ya el momento de tomar la decisión, pero de ninguna manera rebajarlo a la mitad en la decisión del pleno, presidente. Y lo segundo es, yo sí tengo una preocupación, y lo expresé antes, sobre este tipo del debate que estamos teniendo. El debate que estamos teniendo es sobre equilibrio y autonomía de poderes, o es sobre la correlación política que tenemos en base a una coyuntura para aprobar una u otra reforma política. Y a mí eso sí me preocupa, Presidenta. Porque si el debate es sobre autonomía y equilibrios de poderes, no puede ser que ya existiendo en el Código Procesal Penal la figura de que si hay nuevos hechos para acusación constitucional, en realidad debería haber nueva acusación. Esa es la figura que tenemos actualmente en el nuevo Código Procesal. No es que si aparecen nuevos hechos, el fiscal simplemente decide incluirlos, sino exige que haya una nueva acusación. O sea, ya está salvaguardado el tema de nuevos hechos para nueva acusación. Y de otro lado, en lo que podría haber discrepancias, pero así está previsto en el nuevo Código Procesal Penal, es que si la calificación que el Congreso ha hecho es inadecuada, la Fiscalía sí pueda corregir el carácter de la calificación. Pero ¿eso con qué tiene que ver? Con la prerrogativa y la autonomía del Ministerio Público. Y esa debiera ser invadida o desconocida de ninguna manera, Presidenta. A mí lo que me preocupa es que en la fórmula que se está introduciendo en el párrafo final del artículo 100 en el dictamen, cuando se dice que los términos de la denuncia fiscal y del auto apertorio, y el congresista Mantilla ha llamado la atención de que no se puede usar la figura auto apertorio, sino más bien formalización de la investigación, ¿no? En el proyecto de ley del Ejecutivo, el último párrafo sí planteaba correctamente los términos de la formalización de la investigación preparatoria o de la acusación fiscal, es decir, está mejor redactado. Pero se señala aquí que no pueden exceder ni reducir los hechos considerados en la acusación del Congreso. El congresista Velázquez, que es quien ha llamado la atención sobre el peligro y la grave falta en que incurrimos cuando queremos legislar solo en función de coyunturas políticas. Él ha señalado que en la Constitución del 93 se introduce la figura justamente en relación a la causa que había, a las denuncias que había contra el presidente Alan García. Es decir, cuando el legislador o los legisladores toman decisión en función de una coyuntura, terminan colocándole en la Constitución un tipo de articulado que en la práctica puede terminar violentando la autonomía de poderes.
Y si bien es cierto, yo participo de la opinión que expresó el congresista Olechea de que defendamos el fuero parlamentario, que podría verse como abrumado frente a una decisión invasiva de los otros poderes del Estado, sin embargo, no podemos quitarle a la Fiscalía, Presidenta, y en ese sentido yo sí comparto el criterio, la propuesta que nos plantea el proyecto de ley del Ejecutivo, que me parece mejor, ¿no? Que efectivamente el Congreso no ponga un corsé de fuerza a la posibilidad que el Ministerio Público tiene efectivamente sobre los hechos que consideren que objetivamente y sobre las diligencias que se han hecho, la posibilidad de calificar que no sea impedida por la decisión que tomamos como Congreso de la República. Un momentito, congresista, para terminar esta idea. Entonces, a mí me parece que sería muy grave, Presidenta, que le quitáramos al Poder Legislativo, y en este caso al Ministerio Público, la capacidad de investigar por hechos que se han cometido de manera fundamentada en función de la normatividad existente, la calificación que el Congreso pudiera hacer, porque lo que se ha señalado antes es ¿de qué tipo es nuestra investigación? Basada en indicios. Y por tanto, si está basada en indicios, que le quitemos la posibilidad de que, basado en hechos, el Ministerio Público pueda calificar y ampliar una denuncia, sería muy grave, Presidenta. Lo que estaríamos haciendo no es fortaleciendo la capacidad institucional del Congreso. Estaríamos diciéndoles, miren, en función de la correlación de pesos políticos que tiene un Congreso en una coyuntura, entonces el Congreso se va a tomar la atribución de limitar la autonomía que el Poder Judicial tiene para ejercitar y hacer investigación. Y eso sería muy grave, porque lo que estaríamos diciendo es que lo que nos está guiando es el temor de que tal o cual congresista que está siendo investigado por temas absolutamente, digamos, por temas presuntamente delictivos, el Congreso le diga: no, ustedes no pueden investigar porque desde el poder político que nosotros tenemos y de este mandato durante esta coyuntura, les vamos a decir a ustedes qué investigan y qué no investigan. Y eso sí sería muy grave, sería actuar por el temor que algunos congresistas incursos en temas de investigaciones por delitos comunes encuentren el respaldo del Congreso para invadir la capacidad y la autonomía que el Poder Judicial tiene para investigar. Y por eso, Presidente, nosotros consideramos del Frente Amplio que la fórmula propuesta, en este caso por el Ejecutivo, es más adecuada, ¿no? La fórmula que se nos propone en el artículo 100 del Ejecutivo, si me permite leerlo, Presidenta, es la siguiente, ¿no? Sí, la interrupción, Presidenta. Congresista Alcorta. Yo no he entendido eso, ¿eh? En las propuestas que se han hecho acá y hemos estado todos de acuerdo que a la Fiscalía no se le puede quitar ni limitar las acusaciones en absoluto. Lo que yo he entendido acá es que si viene una acusación, una sospecha de algo en la investigación preliminar, la acusación que le corresponde al Congreso, y ha llegado una acusación por dos cosas, se examina esa situación por esas dos cosas. Si aparece una tercera, tendría que haber una nueva acusación. Eso es lo que yo he entendido. No es que sea una opinión mía, sino que es lo que he entendido, que es lo que he recogido. Que no es lo mismo exactamente, o sea, la idea no es que se le quite el poder, al contrario, lo que estamos tratando es de que cada uno guarde su propio equilibrio y no se presten esas situaciones de confrontación entre los fiscales y el Poder Judicial, como lo hay hoy día con el señor Lecaros, por ejemplo, y el señor Vela. Lo que se ha dicho que si viene una acusación o sospecha hablado por dos temas, se procesa por esos dos temas, pero si viene una tercera, no es que se acumule, sino que sea una acusación adicional. Me parece, no estoy segura, pero en el caso de Chávarri creo que tuvo como varias acusaciones diferentes, que no es lo mismo que una investigación ya de la Fiscalía para acusar el fiscal por hechos que recién se presentan, el caso Alan García, o que lo devolvieron a su casa, o el caso de Susana Villarán, que le han puesto para hoy día en la tarde, le cambia la situación porque han aparecido hechos recientes. Entonces, el fiscal se toma la atribución de pedir postergar 1 o 2 días, inclusive para la defensa también está enterada.
Creo que es lo que se ha tocado acá. No veo que haya habido una diferencia y en la que además creo que hemos coincidido. Estoy simplemente repitiendo lo que, por lo menos, lo que yo he entendido. Sí, lo he escrito además. Gracias. Congresista Glave.